En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos la última semana de enero aquí en Alpampán por el mostrador.cl con mucha noticia este fin de semana en lo local, aquí en el país. Es la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, ex vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien será formalizada en el día de hoy por los delitos de cohecho y lavado de activos. En materia internacional, tenemos la situación de Minneapolis, en Minnesota, donde ha habido otro manifestante que fue asesinado a manos de los agentes ICE, y el relato del gobierno que señala que él habría intentado atacar a los agentes se cae absolutamente con las imágenes que se han viralizado debido a que la mayor parte de los manifestantes siempre anda grabando estos hechos. Así es que la situación está altamente tensa, con muchas movilizaciones en ese país. Solo contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el ex canciller Ignacio Walker. Nos vamos a concentrar también en este bloque en lo que ha sido, ¿no?, la serie de bajadas y lecturas que se hace sobre el nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien se encuentra, entre paréntesis, en República Dominicana y cuyo vuelo para ir a El Salvador, donde se va a reunir con Nayib Bukele para ver su sistema carcelario, ha sido suspendido por las condiciones climáticas. Probablemente no se pueda reunir con Nayib Bukele hoy, pero es parte de la gira que él está realizando. Entonces, nos vamos a concentrar en el gobierno, en declaraciones que ha habido además este fin de semana de Johannes Kaiser, quien en una extensa entrevista al diario The Clinic señaló cuál va a ser la misión y la función que va a cumplir este partido, el Partido Nacional Libertario, y cómo va a ejercer la oposición. Él ha hablado, más que de una oposición tradicional, él ha hablado de que van a ser una alternativa al gobierno actual, y hace varias menciones que dan cuenta, por ejemplo, cómo es posible que partidos que están en proceso de extinción, como demócratas, tengan una ministra como la ministra Jimena Rincón en Energía, y a ellos le estaban dando, como se diría, el raspado de la olla, es decir, minería, pero en ningún caso se les ofreció un cargo en el comité político. Bueno, de eso y más conversamos a esta hora con el filósofo, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Tanto tiempo? Sí, muchas gracias por la invitación, Mirna. Estoy un poco afónico, así que voy a Sí, tratar de pues. hablar y que se me entienda, digamos. No, se te va a entender. Harta agüita nomás y ahí vamos tratando de lograrlo. Bueno, te quiero partir preguntando por lo de Johannes Kaiser, porque ¿sabes lo que pasa? Que él tiene un punto, ¿ah? Él dice, ¿cómo es posible que no solo el Partido Demócrata, el partido Radical, el Partido Social Cristiano, etcétera, tienen cargos, ¿no?, en este gobierno, futuro gobierno, y resulta que ellos quedaron fuera? ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué efectos crees tú que puede tener esto? A ver, yo creo que en términos, hay que distinguir, en términos legislativos, obviamente que la tarea se le hace más compleja al gobierno de Kast, porque va a requerir para cada proyecto importante convencer al Partido Nacional Libertario y negociar con el Partido Nacional Libertario. Pero en términos políticos, mira, yo creo que es un acierto que no esté el Partido Nacional Libertario. ¿Bajo qué premisa? De que es un partido que todavía parece muy extremo. No me voy a pronunciar sobre un análisis más de fondo, digamos, pero Johannes Kaiser no tiene como credenciales todavía fácilmente compatibilizables con la democracia republicana, y en ese sentido se parece, creo, a lo que significa el Partido Comunista en una alianza con la centroizquierda. Siempre va a ser un problema. Un partido que se declara leninista o un partido que apoya la movilización de masas, qué sé yo, siempre va a ser un problema, y del mismo modo los nacional libertarios van a hacerlo. Entonces creo que José Antonio Kast en ese sentido operó bien, ofreciéndole o una entrada marginal en el gobierno, o dejándolo simplemente fuera y abriéndose, porque en esto la indicación de los nacional libertarios es pertinente, hacia lo que podríamos llamar sectores de centro
o incluso de centro izquierda, digamos, como Jimena Rincón o el ministro Campos del Partido Radical, o el ministro de Hacienda, que tiene un perfil más bien transversal que político. Entonces, eh, eso diría en términos generales respecto al Partido Nacional Libertario. Dificultad legislativa, pero centra al gobierno. Ya, pero a ver, ese punto que tú señalas lo han dicho también otros analistas. La pregunta es, ¿tenerlo fuera puede resultar un problema considerando, él siempre dice, tenemos, no sé si son 10 o un poco más diputados, 14 parece que son. Entonces, todo gobierno para poder desarrollar su programa de gobierno tiene que tener una buena relación con el Congreso. Si no tienes mayorías y más encima no tienes a este partido dentro del gobierno, se te puede volver un problema serio, ¿o no? O sea, lo que pasa es que depende, porque yo creo que en los proyectos pensemos, así haciendo política ficción, pero si se avanzara en proyectos de seguridad o en proyectos de educación, yo creo que hay bastantes coincidencias programáticas. Por eso digo que es analogable a la concertación. La concertación operaba en curso de convergencia con el Partido Comunista, pero no se mezclaba, o sea, ni tan lejos ni tan cerca. O juntos pero no revueltos, digamos. Pero en la medida en que hay coincidencias programáticas de fondo, veo difícil al Partido Nacional Libertario haciendo una oposición así, rasgando vestidura. Es política, todo puede pasar, pero en principio yo tendría a decir algo como eso. Salvo que Kast viera una posible estrategia de situarse todavía más hacia el centro, en diálogo con sectores de la exconcertación, pienso especialmente en eso. Caso en el cual, sin embargo, tampoco lo veo tan problemático, porque si el Congreso está medio repartido para el gobierno y no hay mayoría absoluta para el gobierno en su bloque, Ujú. tampoco hay una unidad granítica en la oposición. De hecho, ya hay dos oposiciones, pero además hay muchos sector, hay muchos diputados que no se identifican ni con uno ni con otro sector. Entonces, no veo tan complejo el escenario legislativo, sobre todo por esa coincidencia programática, digo. Ya, ahora, cuando tú dices, Hugo, que este es un partido que todavía no están claras sus credenciales democráticas, ¿en qué te basas? No, digo, me estaba refiriendo más al liderazgo de Johannes Kaiser. Vamos con eso. Claro, en declaraciones que él ha hecho, claro que no siendo todavía dirigente político, y algunas también siendo dirigente político, que o son muy vehementes o claramente, me parece, atentan contra el marco jurídico institucional, porque así como se le critica al gobierno de hacer una ofensiva directa contra el fallo en el caso del carabinero Crespo. Ujú. Creo que así también uno tiene derecho a decir, bueno, Johannes Kaiser es como un terraplanista en el caso de Krasnov, eh, cuando habla de él, digamos. Entonces creo que ahí hay un problema. Y lo otro, el Partido Nacional Libertario. Mira, yo estuve haciendo, antes de que saliera electo el gobierno, estuve haciendo una comparación de los perfiles de los parlamentarios. Y es un partido que tiene un perfil bastante distinto al Partido Republicano, pese a ciertas coincidencias ideológicas. Es un partido, te diría, donde los diputados son, por ponerlo en términos así generales, más bien de nivel técnico superior que de nivel profesional superior. O sea, es un partido de un perfil con gente con menos estudio, y me parece que por llamarlo así, el capital social por ponerlo en términos de Bourdieu, digamos, de las estructuras del Partido Nacional Libertario, Ujú. son menores que el capital social que poseen la gente del o la gente del gobierno en términos generales, digamos, pero la gente del Ujú. Partido Republicano en particular.
Ya, eso es un dato bien interesante. Ahora, porque no hemos hablado hace harto tiempo contigo, Hugo, primero, ¿te sorprendió el gabinete de Kast? Y te lo pregunto porque él viene diciendo hace rato, los vamos a sorprender. ¿A ti te sorprendió? Mira, te diría que me sorprendió lo poco sorprendente, porque la verdad es que ha sido bastante fome el cambio de gabinete. Creo que Kast lo ha hecho astutamente en el sentido de que ha aprovechado tener ya claros los nombres para poner en escena al gabinete y darle un protagonismo y quitar la agenda al gobierno. O sea, hoy día estamos más pendientes del gabinete de lo que está haciendo el gobierno, o al menos en paralelo, digamos. Y eso, comerle la agenda al gobierno, es un fracaso para el gobierno y algo positivo para José Antonio Kast. Pero dicho eso, este es un gabinete muy técnico en términos generales, pero de gente que tú dirías podría haber estado en un gabinete de Piñera, podría haber estado en un gabinete de Lavín, podría por ponerlo con los liderazgos más tradicionales de la derecha, digamos. No hay nadie que uno pueda decir, mire, esta persona es derechista radical o es populista, como acostumbran a afirmarlo, sobre todo los politólogos, digamos, que son como los exorcistas. Los exorcistas ven al diablo por todas partes y los politólogos me parece que no han hecho un análisis lo suficientemente fino como para diferenciar a Ujú. Kast de un populismo extremo o algo así, digamos, que no es Ya. con popo el gobierno de Kast, es un UDI tradicional. Entonces, en ese sentido, diría que me sorprendió lo poco sorprendente. Ahora, el esquema creo que es riesgoso, porque no obstante que hay ministros muy destacables, por sus competencias y que me parece que van a funcionar solos en términos de que no van a necesitar, lo van a hacer mejor de lo que José Antonio Kast podría hacerlo si toma la dirección cercana del asunto, como Luis de Grange, por ejemplo, o al parecer el mismo ministro de Hacienda. Es un riesgo tener tanto técnico y tan poco político. O sea, yo escuché a un político viejo de la derecha decir, cuando le preguntaron si quería ser ministro en privado, dijo, mira, yo voy al segundo llamado, porque, porque este gabinete van a quemarse varios fusibles pronto, pero al segundo llamado voy yo. Y creo que lo que está diciendo es más o menos esto, un perfil tan técnico de gente con tan pocos vínculos con los partidos políticos, los vuelve al final débiles a los ministros. En política uno no puede andar solo y ministros totalmente independientes y masivamente en el gobierno andan solos. Entonces se desempeñan mal y nadie va a preguntar a quién le puede doler que lo saquen y lo van a sacar. Claro, Eh, pero perdona que te interrumpa, Hugo, pero ¿cómo sí, ves el dale. argumento que se ha entregado de que estando los partidos políticos tan desprestigiados, ¿no? Él sintoniza con ese sentimiento, porque suena súper bien. La pregunta es si es factible, como dices tú. Claro, mira, yo creo que así como en la izquierda hay una tentación permanente a criticar a los partidos y a invocar a la calle, lo que es bien discutible, porque ¿qué es la calle, digamos? El pueblo emerge, pero tú no lo puedes controlar, es incontrolable. Lo vimos el 18 de octubre. Así también en la derecha hay una tentación a la tecnocracia, que operó durante la dictadura, operó los primeros años de la transición y está operando ahora. Y es la confianza en que, claro, en que la política se dejaría reducir sin problemas a tareas técnicas. Y ahí es donde yo veo un problema de fondo en el gobierno, o un desafío más bien a esta altura, porque no sabemos bien cómo se va a desempeñar y José Antonio Casta, a diferencia de Piñera, es más político, que es, ¿va la derecha a tener, o las derechas, van a tener un pensamiento político detrás de las medidas técnicas? ¿O van a ser solo tecnócratas? Porque con Piñera uno y con Piñera 2 vimos que gobiernos tecnocráticos y economicistas, digamos, centrados en el crecimiento económico, apenas se levantó la oposición política, fracasaron, porque no supieron qué contestarle.
La oposición estaba reclamando asuntos políticos, reconocimiento político de sectores abandonados. Básicamente uno podría caracterizarlo así. Y le respondían con más eficiencia. Y uno dice, ¿de qué están hablando? Estamos en dos mundos. Entonces, respecto de José Antonio Kast, donde uno puede esperar que el Partido Comunista vaya a articular la movilización callejera, que los sectores del Frente Amplio vayan a volver a sus raíces universitarias y en que se va a articular pronto una oposición política a la primera causa en la que se sientan tocados. La pregunta es, ¿va a ser un segundo piso tan concentrado, capaz de responder? Y en el segundo piso tenemos a un político que es Mm, Valenzuela, porque claro. Irarrázaval, el otro es más técnico. Entonces, ¿va a caer la derecha en el mismo problema de siempre? ¿O va a tener acaso poder político, de palabras poderosas con que contestarle a una izquierda que es eminentemente política y que cuando pone el punto como oposición lo pone políticamente, ¿no? La izquierda no te va a alzar una protesta por asuntos así de estado financiero, digamos. Te la va a alzar por un tema político. Entonces es ahí donde yo veo la eventual debilidad del gabinete, que es la debilidad de cualquier gabinete tecnocrático tan concentrado. O sea, aquí o Kast se transforma en un gran tribuno de la plebe, digamos, o no le veo motor político al gobierno tan claramente. ¿Ya? Claro, ahora, solo para cerrar el tema de los independientes, tú dijiste algo muy importante, es que esta soledad, que algunos dirán, ya, pero ¿qué importa? No, importa, porque cuando se trata de defender un ministro, obviamente no va a haber ningún partido político que lo va a defender. Entonces la pregunta es, ¿el ministro se defiende solo o lo defiende quien le puso las fichas, que es el propio presidente? Y en tal sentido, el propio presidente arriesga también su capital político. Sí, o sea, mira, yo creo que la situación igual es rara, porque uno dice, ya, o sea, yo mantengo el principio, el ministro está solo si es independiente y por tanto tú no puedes andar solo en política porque te pegan nadie te va a defender y eso es fatal, digamos. O sea, cualquier golpe es fatal. No creo que el gobierno se vaya a arriesgar a cargar con el peso muerto de un ministro. Yo creo que al contrario, el diseño me parece que importa que si un ministro lo hace mal, el ministro va a salir, digamos, y no va a ser el gobierno el que asuma el compromiso político. Entonces, por ese lado lo descarto. Pero lo que te iba a decir, creo que es compleja la situación porque si uno piensa también en los partidos, los únicos partidos que están bien articulados todavía son, en alguna medida, Renovación Nacional, que está muy dispersa, lo veo muy disperso y sin un eje programático claro o ideológico claro. La UDI la veo más alineada porque es un partido de cuadro, siempre es más fácil ordenarlo. Pero lo que fue la derecha tradicional está diluido, digamos, igual que pasa en la centroizquierda. No estamos hablando de los partidos de los años 90, digamos, ni siquiera de los partidos de la época de Piñera, donde te tocaban a alguien de Renovación Nacional y Carlos Larraín iba a poner el grito en el cielo, digamos, si le tocaban a un ministro. Ahora no es así. No Entonces, es así. hay que tomárselo con beneficio de inventario, como diría un abogado, y pensar que los ministros políticos van a tener más respaldo, por cierto, porque tienen gente que los apoya en sus partidos, pero no va a ser tan decisivo como era en otro tiempo. Claro, mira, aquí varios temas. Uno, por un lado, esta idea de un gobierno de gerentes, como se ha dicho. Por otro lado, libertad y desarrollo, que tú has sido muy crítico siempre, ¿no? Al efecto de libertad y desarrollo en la política interna del país. Y ahí te pregunto por la designación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el de Medio Ambiente, Francisco Toledo. ¿Tú tienes alguna aprensión respecto de la influencia de este think tank en el gobierno? Mira, yo les daría la oportunidad, digamos, porque siendo ministro tú entras en otra lógica. O sea, es como cambiarse de equipo de fútbol, digamos. Tú empiezas a jugar con tu nuevo equipo y generas lealtades y compromisos que no necesariamente van a ser los que tú tenías antes. O sea, obviamente.
si la ministra de Educación empieza a operar como agente de libertad y desarrollo en el gobierno, con la agenda de pro empresarios de libertad y desarrollo, qué sé yo, eso va a saltar a la vista y yo creo que eso sería un fracaso importante, de no poner en el fondo al país por sobre los intereses de un sector. Y esto Ya. es una crítica genérica que se le puede hacer a cualquiera. Ahora, dicho eso, creo que la ministra de Educación a todo evento tiene que demostrar sus competencias, porque es alguien que por su juventud, por su escaso roce, por su poca trayectoria, salvo como asesora legislativa en el fondo, cabe preguntarse si es capaz de tener una visión general de la educación y, nuevamente, si va a ser capaz de responder también con política a reclamos que van a ser eminentemente políticos. O sea, aquí se juegan creo que tiene mucho espacio para avanzar en la mala gestión. El gobierno ha destruido la educación escolar en gran medida. Me contaban que en el Internado Nacional Barros Arana los cursos que quedan son de 13 alumnos, 8 alumnos. O sea, es la desolación de un instituto que fue en otro tiempo, digamos, una de las luces de la República. Entonces, en ese sentido tiene mucho espacio para avanzar, pero creo que el déficit va a ser político y ahí es donde tiene que demostrarse. En principio, digo, puede hacerlo, pero no me parece que tenga fácilmente las herramientas como para operar en ese campo. Claro, a ver, lo que es importante también, como tú dices, ¿no? El cómo esta apuesta por figuras muy jóvenes, pero que además, ojo, lo decía Mario Weisbrot, lo entrevistábamos hace algunos días, decía, ella tiene posturas muy radicales frente al tema de la educación. Cuestiones como, por ejemplo, el fin a la mal llamada tómbola, cuando la mayor parte de los académicos de izquierda y de derecha sostiene que el sistema de admisión escolar es mucho mejor que lo que había antes, hay que perfeccionarlo. Sí, bueno, ella ha estado con la postura de volver al sistema de la selección. Entonces, si empieza a operar esa suerte como de restauración, eso te va a generar de todas maneras una reacción y un conflicto. Mira, No es que salgan las manifestaciones porque sí, a eso voy. ¿Te fijas o no? sí, Ahí sí, sí. veamos cómo se puede. No, yo estoy de acuerdo contigo en que educación es terreno minado, digamos. O sea, cualquier decisión que tú tomes va a generar reacciones importantes. Y en ese sentido, el déficit de la ministra es que no muestra tener una trayectoria política, un vuelo político propio, a partir del cual pueda justificar de manera ideológica, aunque este término, el libertad de desarrollo genera alergia, digamos, de manera doctrinaria, de manera con un relato político, a los conflictos políticos. No creo que el problema sea necesariamente de radicalización, porque ella es ministra de Cast, del gobierno de Cast, Ujú. entonces no puede llegar con su agenda y punto. Eh, pero creo que es tal la debacle en el sistema escolar, sobre todo. En educación superior el país no está mal. En educación técnico-profesional creo que se puede mejorar mucho en adecuar la educación a la industria, digamos, o potenciar algún sector industrial. Pero en educación escolar me parece que es donde está el problema grave. Y ahí el problema principal es un problema que es político, que es el colegio de profesores. Ese es el hueso duro de roer, digamos, porque no hay posible reforma de fondo al sistema escolar sin extraer masivamente profesores del sistema e incorporar gente más capacitada al sistema. Eh, uno tiene, voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Uno puede tener problemas respecto de un médico en particular, pero nadie puede decir que los médicos en Chile se desempeñan mal Mm. como gremio en general, porque son de alta calidad. ¿Por qué? Porque los sueldos son muy altos, entonces entran muy buenos estudiantes, qué sé yo. Es una carrera que tiene mucho prestigio, pero pedagogía, eh, claro, no es una carrera que genere prestigio, es una carrera muy mal pagada, muy castigada, pero tú ya tienes adentro del sistema decenas de miles de profesores que ya están mal preparados, que ya no van a cambiar. Entonces a esos tienes que cambiarlo.
y tienes que incorporar mucha gente nueva. ¿Se va a atrever el gobierno a hacer eso? Porque esa es la reforma de fondo, ¿no? No veo otra reforma de fondo más importante que esa. Esa es la reforma de fondo. Si tú tienes buenos profesores, da lo mismo un poco cómo está organizado el colegio, si público, privado, si subvencionado. Uno recuerda el colegio por los profesores que lo marcaron, que siempre son muy pocos en Chile. No es la masa. Y creo que si todos tuvieran en Chile profesores que los marcasen, estudiaras tú donde estudiaras, entonces el sistema sería otro, digamos, cambia radicalmente. Pero no sé, como te digo, en un momento tan complejo además de la política y de los recursos y de la economía, si el gobierno va a tener esa Claro. voluntad. Es que mira, solo para cerrar, porque se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarte por el viaje de Casta a ver la cárcel de Bukele, pero antes de eso, lo que pasa es que la apuesta que él hace, tanto en educación como en el Ministerio de la Mujer, tú me vas a decir, ya, ok, el Ministerio de la Mujer lo va a sacar del comité político, perfecto, pero pone dos personas muy jóvenes, pero en el caso, además del Ministerio de la Mujer, que tiene un historial más allá de su tema religioso, es un historial de declaraciones y de posturas que son muy antagónicas con lo que se ha avanzado en este ministerio. Entonces, es una apuesta, dirías tú, también arriesgada. Podría ser, o sea, sí en principio, pero también podría ser una sorpresa. ¿En qué sentido? En que el Ministerio de la Mujer, si uno recuerda, en los gobiernos de Piñera, no tuvo ninguna relevancia. De hecho, cuando hablaron las ministras de la Mujer, era mejor que se hubieran callado, digamos, porque hablaban puras generalidades o torpemente, digamos, para decirlo de frentón. Entonces, a lo mejor, si esta ministra tiene dos posibilidades. Una es levantar una agenda radical y desmantelar la institucionalidad del Ministerio de la Mujer. Eso es una posibilidad. Pero no creo que sea tan radical. Entonces, creo que es como esas personas que, podría ser esas personas que te sorprenden, que siendo con un currículum, teniendo un currículum como graníticamente conservador, sea capaz de abrirse a posiciones distintas y establecer negociaciones en los temas en los que puede haber convergencia. Si lo hiciera, creo que le saldría fácil, porque está tan crispado el país o atento a lo que vaya a hacer, a cómo la va a embarrar, digamos, a cómo va a empezar a tener banderas religiosas en los temas de mujeres, que cualquier movimiento hacia el centro de ella sería desconcertante y en favor del gobierno. Pero es una apuesta porque también, claro, ella viene con un perfil muy fuerte y que por supuesto que generaría reacciones en la izquierda si lo Claro. implica. Lo que pasa es que sobre esa designación también se ha hablado de la famosa batalla cultural, pues lo que piensa el Partido Republicano en términos valóricos, muy distinto, por cierto, a lo que piensa el piñerismo, a la derecha tradicional, ¿no? Particularmente a la centro derecha. Entonces uno diría, ¿es esta parte del comienzo de la batalla cultural o no? Yo creo que es difícil porque, mira, yo creo que Cast aprendió que levantar Mm. todas las banderas a una en un momento genera rechazo. Eso lo aprendió con el proyecto constitucional 2, que fue un fracaso estrepitoso, digamos, o sea, teniendo la posibilidad de convertirse en los padres fundadores o madres fundadoras de la nueva república, el Partido Republicano hizo lo mismo que la Convención 1. Eso fue un fracaso político grande. Y por lo mismo, esta idea del gobierno de emergencia o esta idea de priorizar temas puntuales por sobre temas valóricos, por ejemplo, creo que si Kast se mantiene fiel a lo que dijo en la campaña, está adelantando que no va a levantar todas las banderas al mismo tiempo. Entonces, que no vamos a tener batallas en seguridad y en temas culturales a la vez, porque el país los recursos humanos del gobierno me parece que no dan para sostener ambas disputas al mismo tiempo, o por lo menos al comienzo. Yo veo Correcto. Veo estos debates más adelante en términos de que si el gobierno de Kast, por ejemplo, se anotara victorias importantes en el tema de seguridad o en el tema de educación, en algún tema así grueso de los políticos centrales, bueno, después Mm. podría darse el lujo de avanzar en estos otros temas, pero de lo contrario no veo que Claro. haya piso para hacerlo. Muy cortito, por favor, te lo pido que se nos acaba el tiempo, pero esta visita de Casta a las cárceles de Bukele y a reunirse con Nayib Bukele, ¿qué crees tú ahí? ¿Cuál es la señal que él quiere dar?
Mira, yo creo que la señal que él quiere dar es una señal que esto también le ha dado vuelta en la campaña, porque es como cuando salió esta idea de que quería gobernar por decreto Kast. Mm. Y nunca lo desmintieron tajantemente, lo dejaron volando ahí. Por supuesto que después explicó más precisamente el asunto, pero igual dejaron que la gente de izquierda reclamara y salieron columnistas a reclamar, por cierto, con justificación. Pero yo lo que pensaba, digamos, esto le está haciendo campaña al propio Kast, porque la gente está tan preocupada por el tema de seguridad que hay un discurso bien pensante, por decirlo así, o doctrinario, respecto a lo que se debe hacer, o académico, digamos, y en donde tú te escandalizas por cosas como la que hace Bukele, y por supuesto que plantea el desafío para todos los que tenemos compromiso con el tema de los derechos humanos, respecto a cómo se va a organizar el sistema carcelario. Pero por otra parte, en términos del sentido común social hoy día, el tema de seguridad es tan importante que creo que acá se está dando ciertas señales, digamos. Ahora, son señales que no necesariamente lo comprometen, porque Bukele es un presidente de un país tan heterogéneo con Chile y tan chico en relación a Chile, de tan poca importancia en relación a Chile, que nadie piensa que esto es como si fuera Francia a ver el sistema carcelario francés y educarse en lo que hacen los franceses para tener un buen sistema carcelario. Es El Salvador, digamos, han hecho lo que han podido. Y uno puede tener muchas críticas respecto de Bukele, pero José Antonio Kast puede ir, mirar y no aplicar nada de lo que vio. Entonces no hay costo en ese sentido. Perfecto. Te quiero dar las gracias, Hugo Herrera, filósofo, analista político y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, bueno, porque te hayas dado el tiempo, ¿no?, de conversar con nosotros esta No, mañana. es un agrado, Mirna, mucho gusto. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Chao, chao. Bien, nos vamos a ir al corte. Ya al regreso les decía, nos queremos meter de lleno en lo que ha pasado en Estados Unidos con un nuevo caso de un asesinato de un manifestante en Minneapolis a manos de los agentes anti-inmigración ICE. Arde Troya en este minuto en esa zona del país. Se generan varias protestas. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a hablar de los alcances que tiene esta visita de José Antonio Kast a El Salvador. Con Ignacio Walker, ex canciller. Al regreso, ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.